Buenas, hoy día vamos a hablar acerca del coronavirus y su impacto en el adulto mayor. Bueno, esta enfermedad hasta hace unas semanas solamente afectaba principalmente a China. Ahora pues definitivamente estamos aún frente a una pandemia que ya nos está afectando a todos, ¿no? En el caso que yo vivo acá en Perú, en las Américas, definitivamente está golpeándonos y nos va a golpear duro. Pero golpea sobre todo aquí en la población adulta mayor y eso sería importante saber. ¿Por qué razón esta población adulta mayor debería tener atenciones o cuidados un poco diferenciados con respecto a lo que es la población joven? Para empezar, lo que todos sabemos, ¿no? El diagnóstico ahora de las infecciones por coronavirus o COVID-19, principalmente los dos síntomas principales son fiebre y tos seca. Dolor de garganta, mialgia, dificultad para respirar son también síntomas, pero los dos primeros son los más comunes, los más prevalentes que se presentan en esta infección. Lo malo es que todos estos síntomas que estamos conversando también pueden corresponder a una gripe o pueden corresponder a una neumonía o pueden corresponder a otras infecciones respiratorias que tienen un tipo de tratamiento diferente o se pueden ser mucho más leves. Entonces eso lo hace difícil. Hablemos principalmente entonces ahora de la letalidad. ¿Qué tanta gente se muere? Y se mueren bastante. El tema que nos interesa ahora es principalmente entonces la población adulta mayor. En China, mayores de 80 años tienen una probabilidad de 21.9% de muerte. O sea, si te da coronavirus en China, digamos así, la población china, de 5 adultos mayores de 80 años que les da, poco más de uno se muere. ¿Ok? En Italia, que es lo más reciente que tenemos actualmente con este impacto tan grande que ha tenido en su sistema de salud, mayores de 80 años, el 19.2%, una cifra muy similar a China, también está falleciendo. Y si cogemos el subgrupo de más de 90 años, llega hasta 21.6% de letalidad. Comparativamente hablando, las personas de 30 a 39 o de 40 a 49 años, su porcentaje de mortalidad es menos del 0.5%, es bajísimo, pero no así la población adulta mayor. Entonces, ahora sí vienen algunas preguntas. Algunas diferencias y diferencias en el tratamiento o en la forma en cómo se atiende al adulto mayor. Para empezar, tenemos un problema. Por esta enfermedad tenemos que usar mascarillas. Y si tenemos la consideración que la mayoría de nuestros adultos mayores, por lo general, tienen una presbiacusia, o sea que escuchan menos por una cuestión de envejecimiento fisiológico o por una cuestión de envejecimiento patológico, definitivamente van a tener más problemas para entenderte. Porque los adultos mayores normalmente para escucharte no solamente escuchaban, sino que te miraban la cara y miraban tus labios para poder ayudarse, para poder entender. Pero ahora que estás con la mascarilla, no te van a escuchar con tanta facilidad. Y encima, si el paciente adulto mayor tiene máscara, su cuidador de siempre está con medidas de protección, con alguna otra implemento que dificulta que el adulto mayor, que puede tener además de privación visual, ya no pueda distinguir bien que es su misma persona que le cuida, pero que está pues con una máscara, que está con lentes de protección, va a desorientarse, sobre todo el deterioro cognitivo, va a pensar que es cualquier otro objeto, cualquier otra persona que le está haciendo o queriendo hacer daño. Entonces ese es el gran problema. Entonces hay que tener cuidados en el adulto mayor y también hay que preguntar y aprovechar en esta oportunidad tanto a los pacientes como a los cuidadores cuál es la expectativa que tenemos o que tienen ellos con respecto a su tratamiento y expectativa. Preguntar y documentar definitivamente directrices avanzadas, porque sería importante saber si un adulto mayor que le viene esta enfermedad desea ser intubado, desea ser colocado en ventilación mecánica, desea que uno sea, digamos, muy intervencionista, porque si no lo que vamos a conseguir hacer con un adulto mayor que ya, digamos, él considera que por su edad o por sus características fisiológicas o patológicas, que él sabe que tiene este riesgo de mortalidad alto, pero que no desea que se le intervenga tanto, lo único que vamos a conseguir intubándolo, colocándole catéteres, colocándole intubación, diálisis, es hacer un encarnizamiento terapéutico en un paciente que no lo deseaba. Entonces hay que tener cuidado que el adulto mayor entonces tiene diferencias con el adulto joven. Y esta enfermedad justamente, el COVID, afecta principalmente a adultos mayores. Y muchos de estos pacientes adultos mayores
tienen dependencia, tienen un grado de dependencia bastante importante. Y esto hace pues que definitivamente requieran tener apoyo, cuidadores, que sin ellos no van a poder sobrevivir. Pero entonces, si bien necesitan los cuidadores, si bien necesitan a las profesionales que puedan ayudarles, hay que limitarlos a la mínima cantidad posible, tanto cuidadores como familiares, para disminuir el contacto, mejorar el aislamiento y solamente reducirlo entonces al personal o a los cuidadores indispensables para la sobrevida del paciente adulto mayor, obviamente con las medidas de higiene y barreras adecuadas. Pero un tema aparte es el paciente adulto mayor que además presenta demencia de Alzheimer u otras demencias. Entonces, un paciente con deterioro cognitivo va a hacer que sea todo un reto para lo que es el aislamiento. Tenemos muchos pacientes adultos mayores que estaban acostumbrados a una rutina de vida, que por ejemplo, siempre todos los días a las 10 de la mañana los sacaban a pasear al parque. Ahora, por las cuestiones de aislamiento social que tenemos, ya no lo pueden sacar. ¿Y qué sucede? Que a las 10 y 20 de la mañana el paciente adulto mayor nota de que le está faltando algo, nota que está rompiéndose su rutina y comienza a agitarse, y comienza a agitarse y comienza a ponerse agresivo, comienza a ponerse a llorar, comienza a insultar, que quiere irse, que quiere salir, y es difícil de controlar. Pero es principalmente por esta situación que le rompemos la rutina. Entonces hay que estar preparados para estas circunstancias, saber que eso es lo que está causando esta agitación. Entonces hay que conversar con los cuidadores justamente para determinar planes alternativos de manejo, sobre todo, y sobre todo si es que por algún motivo además el cuidador principal se enferma. Porque si el cuidador principal se enferma, va a entrar un cuidador de reemplazo igualito, le rompe la rutina al adulto mayor porque encuentra una persona nueva que no conoce, que piensa que le va a hacer daño. Entonces todo esto sucede en el paciente con demencia, en el paciente que tiene un deterioro cognitivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Hay que entender, repetimos, por favor, que el hecho de usar nuestro equipo de protección personal, por más que el paciente nos escuche, no, pero me va a reconocer por mi voz. Recuerden, el adulto mayor tiene deprivación visual, sensorial, y si tiene además deterioro cognitivo, demencia, va a desorientarlo este equipo de protección, la mascarilla, el gorro, los lentes. Entender que eso lo puede agitar y hay que tener pues mucha capacidad de manejo para el paciente. Y entonces esto lo complica más todavía, como le digo, si es que tenemos un paciente que está haciendo una insuficiencia respiratoria, un compromiso respiratorio, y además requiere oxígeno. Entonces supónganse colocarle oxígeno a un paciente adulto mayor de esas características, va a ser muy difícil. Él no va a entender por qué le están llevando al hospital, él no va a entender por qué le están colocando una máscara de oxígeno, él no va a entender por qué le están colocando agujas, sacando análisis. No lo va a entender y se va a agitar, se va a poner agresivo, se va a querer lanzar de la cama. Todo esto va a generar bastante incomodidad para el personal de salud que lo ve, que lo tiene que atender, para mucha preocupación y dolor para la familia y cuidadores, y obviamente sufrimiento para el mismo adulto mayor que lo hace no porque sea a propósito, sino que tiene su demencia, tiene su enfermedad de Alzheimer. Entonces, los centros de salud deben analizar el riesgo-beneficio de, número uno, permitir cuidadores en la medida de las posibilidades con toda la protección para estos adultos mayores que tienen deterioro cognitivo, o apoyarnos en las medidas farmacológicas adecuadas para mantenerlos dentro de las posibilidades lo más tranquilos y manejables posibles, sin afectar su normal funcionamiento respiratorio fisiológico, o sin afectarles pues también su funcionalidad básica dentro de las posibilidades. Y ahora que ha venido esta etapa de aislamiento, muchos pacientes adultos mayores están siendo aislados, están siendo reubicados, o está generando pues cambio en los cuidadores porque ya no van los cuidadores, o está habiendo reemplazo urgente de cuidadores, bien porque se enfermaron o bien porque no quieren contagiarse. Entonces esto va a generar pues no solamente ya problemas de desorientación al adulto mayor, sino que puede eventualmente mismo generar errores en el cuidado del adulto mayor, porque va a haber cambio en el cuidador, cambio en la persona que le da la medicación, cambio en la persona que lo cuida, lo baña, le asea, le apoya, o hasta que le hace la comida. O sea, un paciente probablemente sea intolerante a la lactosa y simplemente no lo sabe la persona nueva que viene, lo cocina con leche normal y el paciente se va a ir en diarrea o náuseas o vómitos, una cosa tan sencilla como eso. Entonces es increíble
cómo simplemente todas estas circunstancias adversas que estamos teniendo por la epidemia, por la pandemia del COVID, lamentablemente puede generar todos estos efectos malos para el adulto mayor. Como le digo, errores en la medicación, caídas, negligencia, abuso, escaras, úlceras por presión, deshidratación. Entonces, eso es complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que definitivamente ahora aprovechar y hacer una lista de verificación, hacer la lista completa de medicinas con miligramaje, cuánto, una media tableta, un cuarto de tableta, es una ampolla cada semana, esta tableta va con comida, esta va sin comida, esta de acá, por favor, nunca le den porque le cae mal, esta comida así. O sea, hay que hacer toda una lista de verificación, hay que hacer la lista de medicamentos para que el paciente adulto mayor entre un cuidador, entre otra persona que lo cuida, vaya al hospital, estén preparados para no hacerle daño o disminuir el riesgo de hacerle daño. Estas movilizaciones o traslados deberían ser lo más conversadas y no agresivas con el paciente, ¿no? No, que vayas, vamos, te llevamos a la fuerza, lo llevan al paciente adulto mayor como si no tuviera capacidad de entendimiento o decisión. Es cierto, algunos adultos mayores no lo tienen, pero otros sí. Aún pacientes con deterioro cognitivo tienen capacidad de poder entender las órdenes o los razonamientos que se le pueda dar. Entonces, hay que hacerlo para que la transición sea lo más tolerable posible. Todo esto es traspaso, traslado, movilización, aislamiento. Hay que hacerlo lo más amistoso, lo más tranquilo posible para que no le genere sufrimiento, desacondicionamiento, desorientación al adulto mayor. Y esto sí lo voy a dejar en pregunta, porque es una cosa muy curiosa, pero es de verdad sería importante. Y si un paciente ya no quiere tener una atención agresiva, ¿se podría hacerle cuidados paliativos sabiendo que eventualmente enfermo de una neumonía por COVID su pronóstico es muy malo? Que un paciente que tiene insuficiencia respiratoria severa, ¿podría dársele soporte neto de cuidados paliativos? La respuesta desde mi punto de vista es sí, es más, debe recibirlo. Porque si bien probablemente cuando ya esto se desborde y no tengamos capacidad de poder darle soporte intensivo a todos los pacientes adultos mayores, y algunos de ellos probablemente no deban recibirlo realmente, deberíamos darle cuidados paliativos para que al menos la muerte que vayan a tener, que es probablemente inevitable, sea lo más tranquila, lo más digna dentro de las posibilidades. Lo peor que puede sucederme, yo no deseo para mí, yo no deseo para nadie, es morir con la sensación de falta de aire, por ejemplo. Yo no desearía morir siendo intubado, siendo metido sondas y aspirándome, y recordar y sentir eso yo no deseo. Entonces, pero sobre todas las cosas yo no quisiera sentir falta de aire. Yo no quiero sentir dolor, no quiero sentir falta de aire. Entonces los cuidados paliativos entran ahí. Ahí es donde entra. Entonces una buena coordinación con cuidados paliativos desde mi punto de vista podría ser una muy buena alternativa para que, si bien no puedo ya curar a mis pacientes adultos mayores, aquellos que estén muy mal, que tengan incapacidad de tener soporte ventilatorio avanzado, aquellos que no puedan recibir este soporte, los cuidados paliativos pueden ayudarnos a que se mantengan lo más tranquilos, controlar sus síntomas, principalmente pues en este caso falta de aire, dolor, dentro de las posibilidades, ¿no? Abrir una línea de comunicación todas las 24 horas, los 7 días de semana entre el mismo personal de salud para que pueda estar coordinándose todas estas conversaciones con los familiares, con los cuidadores, para saber qué es lo que deseaba el paciente adulto mayor. Eso nos va a permitir tener una mejor toma de decisiones y con una mejor respuesta y mejor calidad, tanto para el paciente, los familiares, el equipo de salud y el Estado. Bueno, acá les dejo las fuentes donde he podido sacar para obtener esta información. Espero les guste. Muchas gracias. Buena suerte para todos.